Tu dinero en acción, episodio 89. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu dinero en acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el episodio de hoy de Tu dinero en acción volvemos con uno de nuestros capítulos de Cajón de Sastre, donde acumulamos una serie de retales que no encajaban bien por su temática o bien por su duración en capítulos específicos dedicados a tal propósito, y que periódicamente, como sabéis, pues hacemos un episodio de estos en los que repasamos varios temas diferentes, ya sea de situación general de mercado o particularmente de las compañías en las que nosotros invertimos. Entonces, el episodio de hoy es uno de estos cajones de sastre, donde hablaremos de diferentes temáticas de compañías en las que estamos invertidos en el Fondo Acción Global, tras episodios de repaso de situación de mercado y del balance del primer trimestre y de la entrevista que publicamos con Ol Backman, el CEO de Vitec Software, una de las principales posiciones del fondo, que nos parece que ha sido bastante interesante para continuar abundando en ese objetivo de poner muy cerca a los partícipes que vamos en el proyecto del fondo de las personas que están tomando las decisiones sobre nuestro dinero, es decir, los managers de las empresas en las que invertimos directamente sin intermediarios, ponerlos frente a frente con los que ahorramos el dinero. Pues antes de empezar ya de lleno con la temporada de resultados del primer trimestre de 2024, que mientras hablamos ya está desarrollándose, ya tenemos varias compañías importantes que han presentado y esta semana tenemos ya la carga fuerte de la temporada de resultados, nos presentan 11 empresas esta semana, con lo cual, bueno, pues mientras se va acumulando esa información y antes de volver a hacer capítulos de resultados empresariales, vamos con este cajón desastre de varias temáticas que teníamos acumuladas. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy en este cuarto episodio de Cajón Desastre y segundo de esta tercera temporada? Pues hablaremos de las subidas de precios en Spotify como buen ejemplo de la relevancia del pricing power. En general, en cualquier compañía en la que nosotros invertamos estamos buscando cada vez más esa habilidad para poder fijar precios a lo largo del tiempo como camino para obtener buenos rendimientos a lo largo del tiempo que no dependan de nada más que de las propias decisiones del management. Particularmente comentaremos cómo en una plataforma muy escalable como es el caso de Spotify, ese apalancamiento operativo, ese pricing power puede producir efectos muy notables y qué ha visto el mercado para tener un movimiento tan fuerte en la acción de Spotify conforme se anunciaba que otra vez más iban a subir precios después de la subida que hicieron a finales del verano pasado. Entonces vamos a hacer un ejercicio aquí para intentar ver el impacto de estas subidas de precios conforme avanzas por la cuenta de resultados para tratar de averiguar por qué el mercado le da tanta relevancia a estas noticias. Hablaremos también de los últimos acontecimientos en Tesla, que pues está sometida a bastante presión en los últimos tiempos, para intentar detectar si para nosotros las últimas noticias que han ido saliendo pues son una amenaza para la tesis o una oportunidad. También comentaremos sobre Netflix y el acuerdo con WWE, la firma que tiene los derechos de la lucha libre en directo, de pues este espectáculo americano que tiene tantos seguidores, y la compra de los derechos por parte de Netflix para emitir este formato sucedáneo de deportes en directo a través de su plataforma, y de por qué creemos que el poder de la distribución hace favorable para Netflix este tipo de acuerdos y si podemos esperar más de estos acuerdos en el futuro. Y por último comentaremos los resultados de una empresa que es Singular People, una compañía del BM Growth, que de las dos que tenemos del BM Growth en cartera, Singular y NBA Bearings. La otra compañía española es Inditex, que es de las grandes, pero estas dos, que son de las pequeñitas, en el caso de Singular presenta semestralmente, es decir, presenta 2 veces al año. Entonces comentaremos cómo presenta normalmente pues en abril
abril y en octubre. Normalmente sus presentaciones se quedan fuera de nuestro calendario habitual de resultados empresariales, y aprovechando que ha presentado los resultados del segundo semestre de 2023 y una especie de guidance o orientación de lo que esperan ver en crecimiento y márgenes para 2024 y 2025, comentaremos también los resultados de esta empresa de nuestra cartera. Entonces, yendo con ello, comenzamos con el tema de Spotify, las subidas de precios. Recordaréis, el objeto de este cajón desastre no es comentar específicamente los resultados ni del cierre de 2023, que ya hablamos de ellos en su momento, ni del principio de 2024, de este trimestre. Tendremos momento de comentar la evolución pura financiera de Spotify, su escala de márgenes, pues todo lo que está pasando con la compañía, pero el objeto de hoy es comentar una noticia que pues aparecía en diversos medios hace unas semanas, en las que se comentaba que Spotify probablemente estaba empezando a comentar que a lo largo de estos próximos meses iba a volver a subir precios a sus suscriptores, específicamente en mercados maduros. Recordaréis que el año pasado, hacia finales de agosto, el primer efecto lo anunciaron antes de verano, pero el primer mes que tuvo efecto íntegro fue en septiembre. Entonces en el tercer trimestre del año aún no vimos un efecto completo porque solo se veía sobre un mes de ese trimestre, pero en el último trimestre del año ya vimos el efecto completo de esas subidas de precios en mercados maduros. Recordaréis también que después, pues Spotify tuvo un comportamiento muy bueno porque empezó a decir que en el primer trimestre de 2024 iba a hacer márgenes operativos ya del 5% y que además pues esos márgenes a lo largo del año ese iba a ser el suelo sobre el cual iban a ir creciendo a lo largo de este 2024. Lógicamente, en una tesis como la de Spotify, en la que lo que siempre se ha dicho es que su negocio principal, que es la música, es un commodity en el que no hay poder de fijación de precios y en el que va a ser muy difícil ganar dinero porque no es un contenido diferenciado, en el que siempre tienes ahí a las labels, a las etiquetas musicales, llevándose un 70% de todo lo que ingreses, y pues si solo obtienes lo que venía obteniendo Spotify al meter el resto de gastos de ese contenido, pues lo que le paga pues a los podcasters, etcétera, llegaban a un gross margin del 26%. Si tus gastos operativos de ahí para abajo, pues sobre tus ventas totales son del 25, 30, 35%, pues estás en break-even o incluso en márgenes operativos negativos, ¿no? Entonces Spotify tenía pendiente demostrar que podía hacer de la música y de los podcasts un negocio rentable. Nosotros, como sabéis, pensamos que es así, pensamos que es una plataforma muy escalable y que a lo largo del tiempo va a convertir su negocio de audio a demanda en un negocio muy rentable, y por eso tenemos una posición en la compañía. Bien, el año pasado esa subida de precios ya empezamos a ver que tenía un impacto en su cuenta de resultados, porque es verdad que Spotify todavía no está en el momento de negociar con las etiquetas musicales que de cada subida de precios el reparto 70-30 cambie. Me explico, pues si tus ingresos anteriores tenías ingresos de 70-30, pero tú te vas convirtiendo en una plataforma que cada vez tiene más poder en cuanto a que tienes a todos esos usuarios en tu plataforma y te llegas a suponer una parte muy importante de los ingresos de las labels, de las etiquetas musicales, puede llegar un momento en el que tú le digas: oye, pues Warner, Universal, Sony, de cada euro adicional que yo suba, en vez de hacer un reparto 70-30, todo lo anterior lo mantenemos en el 70-30, pero el euro adicional que voy a subir lo vamos a empezar a repartir 50-50. Para las labels eso tendría un sentido, digamos, incremental, porque al final pues vas a ganar más, le subes los precios a tus oyentes finales y esos 50 céntimos nuevos es a incrementar, pero para Spotify todavía más, ¿no? Porque al final eso implicaría que los márgenes promedio del nuevo acuerdo, del nuevo euro que suban, pues aumentarían bastante. Bien, vamos a asumir en nuestro ejercicio que eso no es así. Vamos a asumir que todavía Spotify en sus últimas declaraciones ha dicho que su relación con las etiquetas musicales es estable, que está muy fuerte, que está mejor que nunca y que no estiman que vaya a haber ningún cambio en ese acuerdo de reparto. Es decir, vamos a estimar en nuestros cálculos del impacto de las subidas de precios en esta plataforma para demostrar un poco la escalabilidad y cuánto de importante es para intentar ver por qué el mercado, cuando de repente se empieza a rumorear que pues en septiembre del año pasado, de 2023, has subido precios en algunos de los mercados maduros y estás comentando que al principio de 2024 ya tienes encima de la mesa otra subida de precios, porque eso implica que la acción se pegue semejante rally, ¿no? Porque cuando salió esa noticia, durante varios días la acción estuvo subiendo mucho, ¿no? Para intentar valorar si realmente el mercado está acertando con esa subida de precios, si está acertando con esa subida de la acción o si realmente se está quedando corto. Vamos a intentar ver cuál es el impacto para Spotify de esa subida de precios de pues €1 por cada cuota de cada suscriptor en mercados maduros.
Bueno, hay una primera conclusión antes de pasar a los ejercicios puramente económicos o puramente de las economías unitarias del negocio de Spotify, que es lo que quiero intentar hacer un ejercicio aquí en directo para que veamos el impacto que puede tener en las métricas claves de la compañía, desde el gross margin pasando al margen operativo, en el EBIT o esos earnings before interest and taxes, o sea, las ganancias operativas antes de intereses e impuestos, que en el caso de Spotify, como suele cobrar antes de lo que va produciendo la entrega de su servicio, digamos que tiene un capital circulante a su favor, pues en muchos de los trimestres realmente se produce que el free cash flow, el flujo de caja libre para los accionistas, es superior al EBIT, con lo cual tenemos una compañía en la que si llegamos a unas conclusiones en márgenes operativos y EBIT, pues se va a ir trasladando muy bien, o incluso diríamos que todavía mejor a flujo de caja. Pues antes de hacer ese ejercicio vamos a hablar un poco de la parte más, digamos, cualitativa, o digamos de la parte no cuantificable en números de que tú tomes una decisión de subir precios. Si los miedos del mercado son que el negocio de la música pueda resultar commodity, por definición los negocios commodity no tienen poder de fijación de precios. Venden un producto poco diferenciado, que como es exactamente igual que el que venden todos los demás, y además no hay ventajas competitivas a la hora de extraer esa commodity, pues estás vinculado a un precio de mercado que se establece puramente por dinámicas de oferta y demanda. No puedes establecer un precio superior a la competencia porque tu producto no tiene ninguna diferencia de la competencia, ¿no? Entonces, el hecho de que Spotify ya cualitativamente envíe un mensaje al mercado de, pues oye, hemos subido precios en septiembre de 2023 en mercados maduros y resulta que estamos planteando volver a subirlos, pues tan solo 6 o 7 meses después, envía un mensaje al mercado de que el churn, o digamos la tasa de abandono que has visto en tu plataforma cuando subiste precios en 2023, te hace pensar que realmente el consumidor no es demasiado elástico a los precios, es decir, que no es demasiado averso a que si tú le subes la cuota de 11,99 a 12,99 abandone todo el mundo la plataforma en masa. Eso implica que tu negocio parece que no es tan commodity. Estás enviando un mensaje al mercado de que las subidas de precios no estás viendo que hagan aumentar el churn. Y eso es un mensaje que envía bastante fortaleza al mercado de lo que es tu servicio, que parece que todas esas medidas que tomó Spotify para ganar el mercado, para, digamos, extender sus redes o para hacerse con el dominio del mercado de audio, que implicó que Apple ya lleva varios años sin dar estadísticas de suscriptores en Apple Music. Empezamos a entender por qué, ¿no? Porque básicamente pues el mercado de audio se lo reparten entre Spotify y YouTube, básicamente, y la gente que quiera pues todas sus listas musicales mezcladas con sus podcasts, ahora también audiolibros, etcétera. Cada vez más la plataforma líder es Spotify. Y entonces, una vez que tú eres dueño, digamos, líder absoluto de esa tarta del mercado de audio a demanda, entonces puedes permitirte hacer esas pequeñas subidas de precios de manera que los usuarios digan, pero si tengo ahí todas mis listas, todos mis grupos favoritos, las recomendaciones que me va haciendo, todos mis podcasts, etcétera, como que por el hecho que me suba a Spotify €1 la cuota no me compensa cambiarme y buscar que me voy a Tidal o me hago un YouTube Premium, que también tengo que pagar una cuota muy parecida en YouTube Premium y empezar a hacer mis listas de cero. Entonces como que esto demuestra al mercado que realmente el consumidor no es muy sensible a esas subidas de precios, ¿no? Entonces eso es un primer mensaje, que cuando has subido precios tan pronto, normalmente ellos siempre decían que pues durante un tiempo producía un poquito de aumento de la tasa de abandono y a continuación ya se normalizaba, entonces a ellos ya les empezaba a producir aumento de ingresos netos, ¿no? Claro, cuando tú tan pronto lanzas ese mensaje, pues primera cosa que le gusta al mercado de decir, pues oye, a lo mejor resulta que sí que tienen un poquito de pricing power, resulta que el negocio a lo mejor no es tan commodity y tiene un poquito de switching cost o esos costes de cambio de que a la gente no le apetece tanto cambiarse cuando ya tiene ahí todos sus gustos, sus músicas, su historial, y como que no es tan fácil realmente irte a otra plataforma, principalmente porque tampoco es que haya muchas alternativas que tengan una propuesta de valor equiparable a la de Spotify, ¿no? Con lo cual, bueno, esa es la primera medida que al mercado le gusta. Y luego además el hecho de que sean mercados maduros, esto tiene una implicación también, y es porque básicamente que tú subas una cuota de €1 en India o en países emergentes, que la subas pues un 10%, realmente que tú a esos usuarios les subas 10 céntimos la cuota, realmente el impacto en el global de ingresos de Spotify es muy bajo. Sin embargo, que tú subas en tus mercados maduros en los que cobras 10, 11, 12 euros o dólares por suscripción mensual, que subas un 10% la cuota, lógicamente sobre el total de ingresos de Spotify, que subas esas cuotas €1 o €2, es como si realmente
realmente a tus suscriptores de India o de países emergentes le estuvieses duplicando la cuota, ¿no? Entonces es mucho más relevante para la tesis de Spotify que tenga pricing power en mercados maduros, que es donde ya te está cobrando una cuota alta, que pueda ir subiendo a lo largo del tiempo 10 céntimos aquí, 10 céntimos allá en los mercados emergentes, que en su conjunto en euros pesa mucho menos, ¿no? Entonces, pues que Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Alemania, etcétera, que estos países puedan ir viendo el mismo camino que siguió Suecia a lo largo del tiempo como mercado ya maduro en la evolución de precios, pues es una primera noticia positiva de que el negocio no es tan commodity, que el mercado no es tan sensible a las subidas de precios y que, pues si puedes permitirte tomar esas decisiones es porque la batalla por el audio a demanda efectivamente ya la habías ganado, ¿no? O sea, digamos que estás un poco solo en la competencia, digamos que tienes una tarta en la que eres bastante monopolístico. Bien, eso sobre la parte cualitativa de la decisión, de por qué refuerza la tesis de Spotify su pricing power. Pero esto llevado a los números, ¿qué implica para una plataforma como la de Spotify, que se dice que, pues como tienes ahí una rémora permanente que se lleva el 70% de tus ingresos, como son las etiquetas musicales, pues que esto no va a tener una gran escalabilidad? Es decir, que aquí las subidas de precios, pues como ellos también se van a llevar el 70% de eso que subas, pues digamos que no se va a producir ese apalancamiento operativo que aquí hemos definido en numerosas ocasiones como esa subida de un 10% en top line que se va trasladando a subidas muchísimo más grandes en las medidas que a nosotros nos interesan, porque te sumen los ingresos más que los costes, ¿no? De ahí que se llame apalancamiento operativo, porque el beneficio operativo sube en mucha mayor medida que los ingresos. Bueno, pues si tus costes, que es en este caso el cost of goods sold, que es básicamente lo que te cuesta esa materia prima, que es lo que le pagas a las etiquetas musicales, más lo que te cuesta producir los podcasts, etcétera, pero vamos a decir, lo que te cuesta tu contenido, digamos, va aumentando a la misma medida en la que te aumentan los ingresos, esa escala no debería producirse, ¿no? Bien, vamos a ver qué sucede en una plataforma como la de Spotify conforme tú subes precios. Aquí vamos a hacer una serie de ejercicios teóricos en los que pues habría que afinar concretamente en función de en qué países esté subiendo precios y qué precio tiene previamente en ese país, cuánto porcentualmente supone la subida de esa cuota y cuántos ingresos provienen de ese país y aplicarlo a todos los países en los que esté subiendo, y no tenemos toda esa información. De hecho, pues no deja de ser, antes de aplicar esas subidas de precios, siempre Spotify empieza a rumorearlo en el mercado o digamos filtrarlo a algún medio y luego pues ya hacen la noticia oficial y luego se lo comunican a clientes. Es algo progresivo que no se produce en el mismo mes en todos los países, y además, bueno, pues hay algunos países donde sí que subió el año pasado y vuelve a subir y hay otros donde subió el año pasado y no sube. Entonces el ejercicio porcentual es muy complicado, pero en líneas generales se habla pues de subidas de las cuotas de 9,99 que van a pasar a 10,99, las cuotas de pareja que estaban en 12,99 pues las subirían 2 euros, es decir, a 14,99, etcétera, etcétera, etcétera. Y se habla de que en países como Reino Unido, Francia, Estados Unidos, países de los que podemos decir importantes para Spotify, que son los que están dentro del cajón de los que puede subir 2 veces consecutivas en septiembre del año pasado y ahora volver a subir a mediados de este 2024, ¿no? Entonces, bueno, pues estábamos viendo cuotas de 10-11 euros que las suben 1 euro, cuotas de 12 que las suben 2 euros. En general estamos hablando de subidas de precios que serían del 10% o más. Lógicamente, cuando no estás subiendo en todos los emergentes y en los maduros además no subes al mismo tiempo en todos, pues digamos que la subida de precios no se produce en un 10% de manera, digamos, simultánea en todos tus ingresos. Pero para el ejercicio teórico que vamos a hacer aquí de cuánto impactan las subidas en mercados maduros, y la palabra maduros es importante, pues lógicamente aquí no estamos viendo subidas de precios en mercados emergentes de un 10%, como comentábamos antes, con lo cual ahí sí que el efecto en el mix total, en el top line de Spotify sería mucho más reducido, ¿no? Pero si estamos hablando de que va a subir en países tan importantes como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania o España, pues lógicamente el impacto en su mix total es más elevado. Y para nuestro ejercicio, que después de ahí, pues quien quiera hacer el ejercicio con un 5% puede hacerlo, quien lo quiera hacer con un 15% lo puede hacer. Luego ya es variar un poco esa tasa de incremento en el top line para que, manteniendo un gross margin estable, hemos dicho, no, nuestra premisa aquí es que no va a variar el acuerdo de reparto con las etiquetas musicales. Es decir, tu coste de los bienes vendidos o tu coste de la materia prima va a aumentar al mismo ritmo que tú aumentes los ingresos, para ver qué pasa de ahí para abajo, ¿no?
Entonces, vamos a partir de la base de los ingresos que tenía Spotify a 31 de diciembre de 2023, que eran 13.200 millones de euros. En este caso, pues vamos a aplicar esa subida intermedia, digamos, ni muy alta ni muy baja del 10%. Lógicamente, cuando tengamos en cuenta el mix completo, probablemente sea menos que un 10%, pero vamos a quedarnos con esa cifra para hacer este ejercicio, digamos, teórico del impacto de las subidas de precios en la cuenta de resultados de Spotify. Bien, vamos a partir de la base también de que la última información que nosotros teníamos cuando salen las subidas de precios de la cuenta de resultados de Spotify es que han dicho que en el primer trimestre de 2024 su objetivo es hacer 180 millones de euros positivos en EBIT, que es más o menos un margen operativo del 5%, es decir, de que las ventas que va a hacer en el primer trimestre de 2024, los beneficios operativos o su operating margin va a ser del 5%, y de ahí en adelante a lo largo de 2024, cuando dijeron ese guidance, no habían anunciado nuevas subidas de precios, pero que de ahí irían poco a poco aumentando. Bien, tenemos 180 millones de EBIT al trimestre. Esto, si lo anualizamos, nos daría un poquito menos de 800 millones, concretamente nos daría 720 millones de EBIT anuales. Y ahora vamos a hacer el ejercicio entonces de lo que supone una subida de precios del 10%, pero en el que el coste de tu materia prima se mantiene estable en porcentaje, decimos, ¿no? Lo que le damos a las labels. Bien, teníamos unos 13.000 millones de ingresos en el año 2023. Vamos a partir de la base de que una subida del 10% de precios a tus clientes te supongan 1.300 millones de euros de ingresos incrementales, ¿de acuerdo? De 13.000 pues pasarías a 14.300, ¿de acuerdo? Bien, vamos a partir de la base también de que esos 1.300 millones de euros nuevos por las subidas de precios, las etiquetas musicales dijimos que se te quedaban con lo mismo que ya se te estaban quedando, ¿no? Concretamente el gross margin, el margen bruto de Spotify en 2023 es de un 26%, con lo cual el 74% de esos 1.300 millones de euros se lo quedan las etiquetas musicales, las empresas productoras de los podcasts que tienes en tus propios estudios, o esos patrocinios que les pagas, digamos, a los podcasts en exclusiva, como tuvieron a Joe Rogan, etcétera, etcétera. Vamos a decir, el coste de producir tu materia prima se mantiene estable en el 74%. Bien, pues en cifras redondas de los 1.300 millones, más o menos unos 950 millones se los tienes que dar a las labels, a los podcasts, etcétera, ¿no? Básicamente de esos 1.300 millones que aumentas tus ingresos, hay una parte muy importante que llega a casi 1.000, de hecho concretamente 960 millones, que van a aumentar el cost of goods sold. Es lo que decía, no, pues es que la rémora de las labels se te va a seguir llevando un 70% más, en este caso estamos calculando de hecho un 74%. Bien, la diferencia es lo que baja por la cuenta de resultados de Spotify, es decir, es lo que va a aumentar su gross profit o su beneficio bruto después de pagarle a las labels, ¿no? Bueno, pues teníamos 1.300 millones, hemos pagado 950 a los labels, pues te quedan 350 millones que bajan a lo largo de la cuenta de resultados, y ahora nos enfrentamos al OPEX, a los gastos operativos. Bien, aquí en una plataforma escalable es donde se produce la magia. Es decir, ¿cuánto te cuesta a nivel de gastos operativos, que son marketing, research and development y gastos generales y de administración? ¿Cuánto te cuesta producir esos 350 millones adicionales? No te cuestan nada. De ahí para abajo no tienes ni un solo gasto adicional. De hecho, Spotify estamos viendo que en los últimos tiempos estaba reduciendo OPEX porque ha reducido plantilla y se ha apretado el cinturón. Pero eso es otro ejercicio diferente. El impacto que producen Spotify los despidos, que ya lo empezamos a ver a finales de 2023 y lo vamos a empezar a ver a principios de este 2024, que una plataforma tan escalable con los mismos ingresos o más reduzca plantilla, es decir, gaste menos, el impacto que eso produce en beneficios operativos lo dejamos para otro día. ¿Qué pasa con esos 350 millones adicionales que no te cuestan ni un solo euro a nivel de research and development, marketing o gastos generales y administrativos? Esos 350 millones van directos al EBIT, van directos al beneficio operativo, ¿de acuerdo? ¿Y qué sucedía? ¿Qué estábamos hablando aquí? Bueno, pues que 180 millones que ha guiado la compañía antes de anunciar estas nuevas subidas de precios por 4 trimestres, tenemos 720 millones anuales en EBIT, es decir, que la compañía está guiando que puede producir con su negocio antes de las subidas de precios 720 millones, un incremento de 350, estamos hablando de que una subida de precios del 10% en los mercados maduros para Spotify puede producir un incremento de casi el 50% en beneficio operativo por la escalabilidad de su plataforma, de que cada ingreso adicional, aún teniendo las labels que se llevan un 74%, le supone que directamente se traslade al EBIT, y por eso es tan importante el apalancamiento operativo en este tipo de plataformas.
Claro, con motivo, tan pronto anuncian una subida de precios, no solo porque refuerza el círculo virtuoso del pricing power y de que estás viendo que no te ha provocado mucho churn, sino porque una subida de precios de un 10% le puede suponer a Spotify incrementos de EBIT del 50% en mercados maduros, ¿no? Entonces incluso estamos viendo que con la subida de la acción, que esos 2 o 3 días había revalorizado la acción un 15-20%, incluso podríamos ver que podría haberse quedado corto, ¿no? Es verdad que, como os decía, esto es un ejercicio teórico en el que hay que ajustar los países en los que no sube e ir viendo gradualmente cómo va subiendo en esos mercados maduros, con lo cual probablemente con todos esos ajustes el mercado está acertando bastante que un 15-20% es razonable, ¿no? Esto como he traído pues ejemplo aquí de en una plataforma escalable y que está demostrando que sí que tiene pricing power y conforme bajas por la cuenta de resultados cada euro adicional no te cuesta más gastos y se traslada directamente todo al beneficio operativo de los accionistas, como ejemplo de lo que llamamos aquí muchas veces el operating leverage o el apalancamiento operativo, que nos gusta mucho de esos costes fijos que no suben conforme suben los ingresos, por lo cual nos parece crucial que Spotify pueda subir precios, ya no digamos como en algún momento pueda renegociar con las etiquetas musicales que alguna de esas subidas el reparto cambie, porque imaginaros si a esos 1.300 millones no los repartes 26-74, imaginaros si los repartes 50-50. Ya no hago el ejercicio porque no está encima de la mesa ese posible cambio de reparto, pero imaginaros si de los 1.300 no te entran 350, si te entran pues 600 o 650, que además de ahí para abajo no te cuestan más OPEX, ¿no? Estaríamos hablando de que sobre el guidance que ha dado la compañía estaríamos hablando de incrementos del 70-80% de EBIT simplemente con un pequeño cambio de acuerdo con una etiqueta musical que le vas a dar un 50% de la subida, pero que tú te vas a quedar con un 50 y no un 26 de lo que te estabas quedando, ¿no? Bueno, todo eso son opcionalidades futuras que pueden suceder en Spotify y este es el motivo de que nosotros tuviésemos una posición en la compañía, en una empresa en la que realmente todavía no estaba ganando dinero, pero en la que veíamos un horizonte en el que podían pasar cosas que realmente convirtiesen esta compañía en muy rentable. Y esto parece que estamos empezando a verlo, que a lo largo de este 2024 puede empezar a suceder. Vamos ahora con Tesla. Insisto, no es el objetivo del episodio de hoy, como tampoco lo era en el caso de Spotify, el tratar los resultados financieros o unos resultados trimestrales o la reacción de la acción, etcétera. Eso nos ocupa ya los capítulos de resultados trimestrales que hacemos, que empezaremos con la temporada del primer trimestre durante las próximas semanas. Ahí ya tratamos esos temas, ¿no? Entonces estos episodios de Cajón Desastre son más bien para tratar otros aspectos de la compañía, otros aspectos y novedades de mercado. En este caso pues queríamos comentar aquí varias novedades que ha ido presentando Tesla durante las últimas semanas o varios acontecimientos ante quizá pues una falta de visibilidad en las ventas de coches eléctricos o digamos una racionalización en las ventas de coches eléctricos, principalmente pues porque en China la situación está como está. Al final pues China es el mercado de coches más grande del mundo, ya holgadamente por encima de Estados Unidos, y además uno de los que más adopción eléctrica tiene, con lo cual que se ralenticen las ventas de coches en general en China por la situación macro tiene un impacto en las ventas de coches eléctricos a nivel mundial muy importante, y además es que en China es donde más competencia de vehículos baratos está saliendo, y lógicamente pues aunque nosotros defendemos que en Europa y Estados Unidos los consumidores van a poner por delante a precios similares o incluso un poco por encima de Tesla las capacidades tecnológicas o la fiabilidad de una marca americana como Tesla por delante de las marcas chinas, como ya pasó en telefonía móvil, por ejemplo, con Apple por delante de marcas como Huawei o Xiaomi o Poco, OnePlus, etcétera, ¿no? Al final pues incluso priceando los productos notablemente por encima de sus competidores más baratos, que a nivel de hardware tenían unas capacidades al principio, los primeros años del iPhone, pues no tanto, pero después cada vez más avanzadas, y eso no impidió a Apple tener una cuota del 25% en su sistema operativo iOS, ese ecosistema cerrado y ventas de muchos terminales a lo largo del mundo que le permitían después con esa venta de servicios y de software de alto valor añadido, ¿no? Entonces el tema de la ralentización en China al final tiene un impacto en las ventas de automóviles. También hemos visto en diferentes países como decidían, en principio parece que bastante claro, para defender su industria automotriz patria de motores de combustión, ralentizar esa transición o frenar las ayudas al coche eléctrico porque veían que estaban tirando piedras contra su propio tejado o contra sectores que en sus países generan muchos empleos, y han dicho, pero ¿qué estamos haciendo? Si al final las ayudas al coche eléctrico solo están beneficiando a China y a Tesla, ¿no? Entonces vamos a reducir estas ayudas porque nos vamos a cargar muchos empleos en nuestros países. Entonces la suma de una situación macro en China, la ralentización en algunos países de las ayudas, en general muchas marcas fomentando los modelos híbridos, que en general que el mercado
sostenga esa transición de motores de combustión en vez de pasarse de golpe al eléctrico, que al final empuja a la red de cargadores, empuja a una electrificación de toda la movilidad, pues que se haya optado por una transición más progresiva pasando por los híbridos, al final no deja de perjudicar a las compañías puras eléctricas, porque la adopción pues va más lenta, ¿no? Si a esto también le sumamos que la situación de tipos de interés no termina de normalizarse y la propia Tesla ya decía en algunas de sus conference calls, pues lógicamente con tipos de interés de mercado del 5 y que en muchos préstamos de automóviles en Estados Unidos estamos viendo para vehículos nuevos tasas superiores al 8%, pues esto implica que el 8% de un coche de 40.000 euros, pues estamos hablando de 3.000 y pico euros de intereses al año, que lógicamente pues esto a lo largo de la vida del automóvil encarece mucho frente a unos tipos normalizados del 4 o del 5%, el coste o digamos la amortización total a lo largo de la vida del vehículo se encarece notablemente para el usuario final, ¿no? Entonces, bueno, pues Tesla ya durante diferentes fases, ya desde principios del año pasado, ha ido reduciendo los precios de sus vehículos para, digamos, hacerlos más competitivos o más asequibles para el consumidor, para compensar esa subida de los tipos de interés. Y bueno, pues en las primeras fases de bajadas tuvo notable éxito a la hora de conseguir machear esa producción con los deliveries, bajando precios para que sus consumidores se fuesen animando más. Ahora ya han llegado a un punto en el que empiezan a afectar a los márgenes y entonces pues cuando ves unas entregas en el primer trimestre de 2024, ya primer trimestre por debajo, es decir, con caídas year on year, pues entonces empiezan todas las dudas. La acción, como sabéis, pues es no solo una de las compañías que peor se está comportando en nuestra cartera, sino de las que peor lo está haciendo en lo que llevamos de año de todo el Standard & Poor's 500. Y además pues se filtra una noticia de Reuters que comenta que pues Elon Musk pues han abandonado el proyecto del Model 2, el modelo más barato, y que se van a centrar pues solo en la autonomía, en los coches, digamos, en los robotaxis o en los coches autónomos, ¿no? Bueno, pues esta noticia en general, aunque Elon Musk salió y la desmintió rápidamente diciendo que Reuters estaba mintiendo y que ellos no habían abandonado ese plan, luego parece que como que se vino a decir que esa plataforma de coche más económico seguía adelante, aunque ya no era la prioridad absoluta, y que lo que era la prioridad absoluta era la conducción autónoma, o digamos el robotaxi o los coches de vehículos autónomos 100% sin supervisión humana, porque ahí es donde Tesla pues tenía una ventaja competitiva muy importante frente a la competencia, y que al final pues sacar un coche barato pues podía hacerlo cualquier marca china, a lo mejor no en el mismo momento, pero que 2 o 3 años después ibas a tener un coche muy parecido a precio más económico. Y sin embargo su ventaja competitiva a nivel de software, con toda la capacidad de computación que tienen y todos los datos que han ido acumulando, que ya superan 1 billón, o sea más de 1.000 millones de millas acumuladas en su software, pues como sabemos, para obtener desarrollos importantes en software necesitas capacidad de computación y datos. Por eso las Amazon, Microsoft y Google tienen sus sistemas, digamos, en posición privilegiada a nivel de inteligencia artificial, porque tienen la infraestructura y los datos, como hemos hablado aquí en varios capítulos. Pues Tesla a nivel de autonomía, y importante también a nivel de software para los futuros robots humanoides, tiene una clara ventaja que va a ser muy difícil de imitar. Pues hablábamos de Waymo, pues no tiene una flota de varios millones de vehículos circulando por todo tipo de situaciones por el mundo, ¿no? Las marcas chinas pues tienen la flota, están empezando a vender vehículos, pero no tienen desarrollado ese software que ya esté captando todos esos datos en tiempo real, con lo cual al final, sea porque tienes la flota de vehículos o sea porque tienes el software, a todas las compañías, tanto a las americanas como a las chinas, le llevas ventaja, y se comentaba pues que habían decidido apostar por ello, ¿no? Bien, en todo caso, una falta de visibilidad muy importante a nivel de ventas de vehículos, en el que parece que 2024 puede ser el primer año en el que o no crezcan o incluso decrezcan las ventas de vehículos para Tesla. Si empiezan a repuntar un poco las materias primas, ya no tienes ese, digamos, margen para seguir bajando precios, porque te están bajando los costes unitarios por vehículo, y lógicamente pues incertidumbre, falta de visibilidad de una compañía que había muchas expectativas puestas en las diferentes divisiones, ya no solo de vehículos, sino de robótica, inteligencia artificial, conducción autónoma, energía, etcétera. Pues el mercado lógicamente pues va ajustando esas expectativas y la acción haciéndolo mal. Entonces, ¿qué medidas ha ido tomando Tesla en las últimas semanas? Bueno, en primer lugar veíamos 2 reducciones importantes de precios en 2 de sus servicios. Lo primero que vimos fue que para los vehículos que no forman parte de la red de Tesla de superchargers, es decir, los vehículos eléctricos que quieran acceder a cargar en la red de superchargers, porque uno de los principales efectos red o uno de los principales modes a nivel de infraestructura que tiene Tesla es la red de supercargadores, que ya van por más de 50.000 puntos de recarga a nivel mundial, que no lo está construyendo ningún otro jugador, con lo cual cierra bastante el círculo de su ecosistema la posibilidad de
de que puedas tener en tu app todo integrado la recarga, ya a nivel más de integración de vertical de servicios, de que no solo te vendan el hardware, sino que te vendan el hardware, el software, la recarga, el seguro. Eso es otra historia, ¿no? Pero el hecho de que tú tengas las gasolineras, las antiguas gasolineras en tu red de servicios, digamos, cosa que antes no tenía ninguna fabricante de vehículos, como que cierra bastante el círculo y estás capturando un trozo del margen a lo largo de la vida del vehículo por esas recargas, cosa que nunca se había visto en el sector, ¿no? Pero en todo caso, para favorecer esa transición energética o esa electrificación, Tesla abrió su red de cargadores a vehículos no Tesla, en el que pues los vehículos lógicamente que no son Tesla pues pagan más por el kilovatio hora, por digamos el precio de las recargas en los superchargers de lo que pagaría un propietario de Tesla, o bien tiene la opción de suscribirse pagando una cuota mensual para acceder a los mismos precios que los propietarios de Tesla. En todo caso, o le gano más al kilovatio hora, es decir, al final le gano más a la energía porque ese vehículo no es Tesla y no le gane dinero vendiéndole el vehículo, o te lo vendo al mismo precio pero le gano a una cuota que es una cuota de suscripción, pues que tiene lógicamente pues márgenes brutos pues cercanos al 100%, ¿no? Esa cuota de suscripción, con lo cual pues al final Tesla está empezando a tomar medidas para monetizar toda esa red. La primera medida que toma es que baja, dependiendo del país, de 12 euros a 10 euros en algunos casos, o de 10 libras a 8 libras en el Reino Unido, etcétera, los precios de suscripción para los clientes que quieran acceder a cargar a la red de superchargers que no tengan un vehículo Tesla. Es decir, primera medida que va a, bueno, pues yo tengo una infraestructura que me ha llevado años construirla, estoy teniendo, digamos, horas bajas o marea baja en la parte de vehículos, vamos a aumentar la utilización de nuestra red de servicios, porque lógicamente una red que tú ya la tienes construida, como hablábamos en todas estas plataformas escalables, sea Netflix, sea Spotify, cualquiera de estas, que ya ya estás incurriendo en esos costes fijos, cada euro adicional de ingresos que te entre y no te produzca más costes, le quitas el coste de la energía, y sea porque le vendas el kilovatio más alto o porque te pagan una cuota, lógicamente va a ser muy aditivo en márgenes, ¿no? Entonces lo primero que han hecho es bajar esa cuota para que, digamos, cada vez más vehículos estén en esa red de superchargers y aumentar esa utilización que es muy aditiva para los márgenes. Lo segundo que han hecho, y esto es quizá todavía más importante, el Full Self Driving de Tesla es la conducción autónoma supervisada. Tenía unos precios bastante prohibitivos, dependiendo del país, pues en Estados Unidos llegó a costar $15,000, luego lo habían bajado a $12,000, la suscripción, si en vez de querer hacer un único pago querías pagar mensualmente, costaba $200 la suscripción al Full Self Driving, que es pues que el vehículo, tú vas en el volante, tienes que llevar las manos en el volante y ante cualquier imprevisto intervenir, sea para frenar, para acelerar, para mover el volante, pero el vehículo, tú le pones la ruta como si fuese en el Google Maps, pero en la aplicación de mapas de Tesla, y te lleva de un punto a otro completamente solo, o sea, poniendo los intermitentes, girando, frenando los pasos de cebra, haciendo las rotondas y todo esto, ¿no? Esto es un poco el camino hacia que nosotros no tengamos que ir en el asiento y podamos ir como si fuésemos en un tren, trabajando con nuestro ordenador o jugando, o incluso pues que haya una flota futura de vehículos que tú cojas una app y digas, no, es que yo no tengo un coche en propiedad, o lo tengo en propiedad pero lo aporto a la red como si fuese un Airbnb, de manera que pues ahora no voy a estar en mi piso, pues lo puedo alquilar durante unas semanas, no voy a estar utilizando el coche, lo aporto a la red y monetizo y genero ingresos. Lo que lleva diciendo Elon Musk durante muchos años, que multiplicar por 5 el número de horas a las que se utiliza el vehículo le multiplica el valor y aumenta la riqueza de la población, porque va a hacer falta menos vehículos en circulación en el mundo, y eso es pues deflacionario para los costes de la energía y del transporte y muy positivo para el PIB, ¿no? Porque todos esos recursos los pueden utilizar las familias para otras cosas. Bien, si nosotros hacemos ese aumento del valor de un bien doméstico familiar por 5, bueno, pues lógicamente la utilización del vehículo tiene que aumentar vía, pues porque lo aportes a toda la red, o porque haya una flota de, sea la Uber o sea la Tesla, que tenga una red que la utilice de manera que tú saques tu aplicación y digas, no, pues que quiero ir de aquí a Santiago, o de Madrid pues a Alcobendas, o de Palencia a lo que sea, ¿no? Y que pues te estimen el coste, te diga, pues en tantos minutos tienes el vehículo en la puerta de casa, tú te montes y no haya ni un conductor ni nada, y te lleve a destino sin ningún accidente, sin ningún riesgo, y que eso para nosotros, como dicen ellos, sea como quien se monta un ascensor, ¿no? Hace años el ascensor lo tenía que llevar una persona que, si cometía un error, pues el ascensor podía subir o bajar en el peor momento y provocar accidentes humanos, y ahora nosotros es que cuando nos montamos en un ascensor y le damos el botón, ni siquiera pensamos en que eso lo está moviendo un chip, ¿no? O digamos, lo está moviendo una inteligencia artificial muy básica, pero que lo está haciendo de manera automática. Bueno, pues ellos dicen que en X años, no va a ser ni en 1 ni en 2, pero que no se sabe si en 5, 10 o 15 años los coches funcionarán de esa manera, ¿no?
Bien, lo primero que han hecho en esta medida es, una vez que salió el Full Self-Driving versión 12, ellos dijeron que pues con una red neural de aprendizaje que habían implementado con su capacidad de computación, cargando toda esa red de datos o esa cantidad de datos que tienen almacenados, está subiendo exponencialmente el número de millas acumuladas, y que con su nueva red neural de aprendizaje de este software, pues que había mejorado mucho las capacidades, y entonces ellos dijeron que creían que la población tenía que probar este sistema, ¿no? Lo primero que hicieron fue darle un mes de prueba gratuita en los países en los que está autorizado ese sistema, principalmente pues Estados Unidos, Canadá, etcétera, y eso fue lo que hizo que ya directamente la curva de las millas acumuladas se fuese por encima de 1.000 millones de millas acumuladas, porque pues toda la gente que dijeron, oye, pues me dan un mes gratis, lo voy a probar, ¿no? Entonces mucha gente empezó a probarlo, pero es que a continuación lo que hicieron fue, en esa apuesta de esto realmente está yendo para adelante, este sistema realmente funciona muy bien, lo redujeron un 50%, el pago anual bajó a $8.000 y el pago mensual lo bajaron de $200 a $100, bueno, de 199 a $99. En esa apuesta de creemos que aunque por cada cuota ingresemos menos, como son cuotas de altísimo margen, porque Tesla ya tiene desarrollado el software y te lo actualizas con una descarga, tan pronto te das de alta, los vehículos no tienen que ir al taller para nada, sino que instantáneamente se lo descargan y pasan a tener el Full Self-Driving, lo cual cambia un poco, es un game changer bastante importante en las actualizaciones de los vehículos, que por eso decimos siempre, parece que es un ordenador con ruedas, ¿no? Pues claro, que tú puedas implementar una capacidad tan increíble como esta en el vehículo sin que tenga que ir ni siquiera al taller, pues lógicamente ahí estás metiendo esa capa de software que nos gusta a nosotros, de que va a tener márgenes bastante altos, y que lógicamente un producto de hardware que son productos de márgenes estructuralmente bajos, pues va a mejorar mucho, ¿no? Bueno, pues reducen el 50% ese coste, haciendo la apuesta de, mira, aunque ingresemos por cada cliente que se dé de alta en Full Self-Driving, aunque solo ingresemos la mitad, estimamos que como las altas que vamos a tener van a ser muy superiores a un incremento de por 2, los ingresos netos que vamos a recibir después de esa reducción son más altos. Es decir, como hacía Netflix con las subidas y bajadas de precios, o con vamos a probar este contenido y en base a prueba-error, ir iterando con las diferentes variables o las diferentes palancas que tú puedes jugar para saber cuánto de sensible es el consumidor al precio, para no solo incrementar tus ingresos netos en servicios que son de alto margen, sino para también tener en cuenta que, vale, voy a ingresar más o menos, lo veremos cuando bajemos los precios y veamos cuánta gente se da de alta en el nuevo precio. Pero lo que es seguro es que si aumentamos el número de clientes que tenemos usando el Full Self-Driving, nuestra capacidad de computación de datos o nuestra masa crítica para seguir desarrollando el software va a ser cada vez más alta, con lo cual nuestra ventaja competitiva frente a la competencia también va a ser cada vez más alta. Entonces, me gusta ver que a nivel de suscripción en la red de Superchargers y a nivel de suscripción en lo que es la parte de conducción autónoma, que son dos servicios que cierran muy bien su ecosistema, fortalecen su ventaja competitiva y además son servicios que van a tender a ser de alto margen, pues están jugando para que en horas bajas de la parte de automóviles puedan capear lo que previsiblemente, si estás tomando esas medidas, pueda ser una compresión importante de márgenes. Y la siguiente medida, claro, pues estás jugando con las palancas de ingresos. ¿Qué tienes que hacer de ahí para abajo? Pues jugar con las palancas de costes. Entonces, pues Tesla empieza como cada X años una ronda de despidos. Si miramos el histórico de Tesla, ya desde los últimos 7-8 años, prácticamente todos los años hace un pequeño ajuste de personal. Si miramos 2017 redujeron un 2%, si miramos 2018 redujeron un 9% de la plantilla, si miramos 2019 redujeron un 7%, ahí luego tardaron 2 o 3 años en volver a reducir porque estaban en una época de muy fuerte crecimiento con el Model Y y el Model 3, y en 2022 hacen un pequeño ajuste del 3% y en abril de 2024 hacen un ajuste del 10% de la plantilla. 10% de la plantilla de hace unos días, y ayer volvíamos a ver que en California están reestructurando otros 3.000 empleados, etcétera, y de hecho hemos visto varios directivos importantes de la compañía que han resignado, que en principio parece bastante claro que es que les han invitado a resignar para irse pues por la puerta grande y coger un buen empleo y que no salgan como despedidos, pero que no solo a nivel de empleos operativos, sino también empleos de alto rango con sueldos altos, también ha reducido personal. Y diréis, joder, pero esta compañía ¿cómo crece si está echando empleados todos los años? Bien, pues os he dicho 2%, 9%, 7%, 3%, 10% o más este año porque aún están hablando de nuevas fases. Bien, la plantilla de Tesla desde 2018 hasta 2024 ha pasado de 38.000 a 140.000 empleados. Es decir, estamos hablando de que se ha multiplicado prácticamente por 4 veces, pero en todos los años hace un pequeño ajuste de personal. ¿Esto qué implicaciones tiene? Bien, esto implica que ningún empleado de Tesla se puede dormir. Implica que si tú tienes un rango de valoraciones de A, digamos el que mejor de cada equipo está valorado en A, B, C y D, los del rango D lógicamente tienen que espabilar porque saben que cada año pueden ser los que caigan.
Tercero, esto implica que Tesla es muy flexible para modelar sus costes sin ser un dinosaurio, digamos una inercia brutal como tienen todas las fabricantes de vehículos, que cuando baja la marea el apalancamiento operativo les come muy rápidamente los márgenes. Y Tesla estamos viendo que es muy flexible para adaptarse a las nuevas situaciones. Entonces, en general, a mí me gusta ver que una compañía, esto es no lo sueles ver en las compañías de automóviles tradicionalmente, que Tesla funciona bastante más como una compañía tecnológica, o incluso os diría que se anticipa más, porque hemos visto despidos en Spotify o despidos en Google, etcétera. Tesla no ha esperado a tener que, es decir, se está anticipando bastante a que vengan las horas muy bajas o a que realmente entren pérdidas, porque Tesla sigue haciendo márgenes operativos positivos, para ajustar su plantilla, ajustar las palancas que le generan altos márgenes. Y esto, vamos a ver, son tiempos difíciles para Tesla y para la venta de vehículos eléctricos, y lógicamente pues vienen de una época de crecimiento muy fuerte. Ya veremos qué pasa con los nuevos modelos, ya veremos qué medidas toman para ese roadmap o digamos ese pipeline de producción a futuro, y cómo es el tema del robotaxi o del modelo barato, ya lo iremos viendo, ¿no? Pero en general lo que sí que me gusta ver es una compañía que en las épocas bajas o cuando baja la marea rápidamente tocan las palancas a nivel de top line o a nivel de costes para no destruir valor para los accionistas, es decir, para ser muy eficientes en costes, muy flexibles. Oye, pues tengo una red de cargadores que me ha costado mucho construirla y que cada cliente adicional que vaya a ella es de alto margen, pues venga, a llenar la red de cargadores, ajustamos precios. Oye, el sistema de Full Self Driving ha mejorado muchísimo y creemos que merece ser probado por cada vez más gente para que vean que esto va muy en serio y que los coches van a terminar yendo solos, y además cada suscriptor adicional va a ir en vena. Pues venga, si hay que reducir los precios un 50%, vamos a probar a reducirlos a ver qué pasa. Tenemos una plantilla un poco sobredimensionada de la época en la que estábamos vendiendo todo lo que producíamos, y ahora viene una época de vacas más flacas. Pues señores, que sepan que aquí nadie es imprescindible y que pues cuando vienen épocas de vacas flacas también ajustamos plantilla. Y eso no quiere decir que ahora reduzcan un 10% la plantilla y dentro de 2 o 3 años la plantilla sea bastante más grande que de 140.000 que era en 2024. Lo hemos visto a lo largo de los últimos años cuando Tesla ha hecho reducciones todos los años, pero aún así la plantilla ha seguido aumentando. Con lo cual, bueno, pues épocas un poco de vacas flacas para el sector de vehículos eléctricos y en particular para Tesla, pero creo yo que una compañía que tiene esta flexibilidad y tiene tantas palancas para tocar, y parece que en algunos de los aspectos de mayor margen, ventajas competitivas cada vez más pronunciadas, pues aquí yo lo reduzco todo a lo muy básico. Movilidad, logística o digamos transporte, inteligencia artificial, capacidad de computación, robótica, energía, que cada vez tiene un peso mayor la energía y los megapacks, que sabemos que con la transición eléctrica todas las energías renovables que son muy intermitentes, especialmente la solar y la eólica, el almacenamiento de esa energía para poder, por una parte, arbitrar los precios entre el pico bajo y pico alto de precios, y segundo, para cuando hay intermitencia o no hay producción, poder suministrar a la red. Bueno, pues es que si miras las tasas de crecimiento que está teniendo el negocio de energía de Tesla, están muy por encima de las de vehículos, y ojo que los márgenes brutos de la división de energía de Tesla ya están muy por encima de los de automóviles, con lo cual, bueno, pues entre eso, ya veremos qué pasa con el robot Optimus, la inteligencia artificial o la conducción autónoma, la capacidad de computación, etcétera. Parece que tienen líneas de productos que se dirigen a TAMs muy grandes y que afectan a problemas o digamos a productos o servicios que son muy importantes para la humanidad, y claro, pues cuando estás teniendo una época de vacas flacas, la compañía, digamos, la acción bajo presión, falta de visibilidad, etcétera, ¿a qué te agarras? Bueno, la compañía vende productos o servicios que son muy necesarios y que tienen los mimbres para ser igual o más grandes en los próximos años. Sí, es así. La compañía ejecuta implacablemente a nivel de costes, no tiene deuda que la pueda hacer quebrar, no, tiene 29.000 millones de caja neta en el banco. Es decir, un colchón de seguridad. Echan a empleados tan pronto lo necesitan para no incurrir en pérdidas. Tocan las palancas de ingresos y tienen productos y servicios que están en TAMs que van a ir aumentando con los próximos años. Pues esos son los momentos en los que dices, bueno, pues esto es el momento de tener fe en que los drivers importantes de la tesis siguen intactos, y el camino en general en la inversión no es rectilíneo, y cuando invertimos en Tesla sabíamos que todavía menos en Tesla es rectilíneo. Y sin embargo, si alejas un poquito el foco y en vez de mirar el performance de Tesla de este último trimestre o de lo que llevamos year to date en 2024, no hace falta que te vayas muy allá, que cuando hablamos de invertir en bolsa sabemos que los plazos aquí son de 5 años o más, ¿no? Solo con que te vayas a 5 años estamos hablando de que Tesla lleva los últimos 5 años un 740%, es más de un 50% anual compuesto. Sí, bueno, ya no hace falta decir que esto es como 4 o 5 veces lo que han hecho los índices desde entonces. Si nos vamos a 10 años vista, todo el periodo, ya cogiendo todo el periodo plano en el que estaban desarrollando los primeros modelos antes de tener el primer boom de ventas, que estuvo muy plana la acción entre 2012 y 2014 hasta finales de 2019 que empezó a arrancar, pues incluso a 10 años vista la compañía ha hecho más de un 1100%. Esto es un retorno anual compuesto de casi el 29%.
Y si cogemos la compañía desde la fundación, desde que salió a cotizar, estamos hablando de un retorno durante los últimos 14 años del 12.500%. Es una compañía que ha compuesto durante casi 14 años a más del 40% anual compuesto. No hace falta decir que esto cuadruplica el rendimiento que han tenido los índices. Entonces, camino no rectilíneo, pero generación de valor brutal a largo plazo para los accionistas, y que pensamos que ahora está en una época de horas bajas que recuperará esa senda de generación de valor al estar en varios verticales que son muy importantes para la sociedad y con una ejecución implacable por parte de su equipo gestor. Comentaremos, por supuesto, también sus resultados trimestrales y qué pinceladas dan del pipeline de productos para los próximos tiempos, porque seguro que esta presentación de resultados, esta conference call, va a tener bastante chicha y a ver con qué nos sorprenden. Y vamos ahora con Netflix. Vamos a contar aquí un acuerdo que han firmado en el primer trimestre de 2024 para la retransmisión de los derechos de WWE, que es esto de la lucha libre, digamos, un poco mezcla entre deporte y ficción, de los guerreros estos famosos que luchan en un cuadrilátero y que se retransmite toda la semana, así que es un acontecimiento que pues en Estados Unidos está bastante extendida la visualización de este tipo de eventos, pero digamos que a nivel internacional y especialmente en Europa pues está bastante subdistribuido, digamos, ¿no? Entonces, en general, el approach de Netflix frente a los deportes, o digamos el de la retransmisión de los eventos en vivo frente a lo que es la televisión tradicional o la compra de derechos para tanto cable como televisión, de derechos deportivos de costes anuales muy elevados y que luego pues ya vas con una carga muy importante de amortización de esos derechos televisivos que tienes que repercutirlo o bien por cuotas de suscripción o bien por anuncios a tus clientes, y que sabemos además aquí en Europa, en España en particular, que por los derechos de la Liga y particularmente los de la Champions, pues no siempre con muy buenas experiencias para los accionistas o con un retorno de la inversión que no es muy claro. El de concretamente esa inversión no es muy claro. Luego pues ya si consigues ganar suscriptores y el resto de oferta de contenido que tienes sí que es rentable, pues ya como que tienes que tener la Champions para no perder suscriptores, pues ya hace un poco discutible si luego esa inversión particular es rentable o no. Pero sabemos que las grandes ligas con cifras astronómicas de compras de derechos pues siempre tienen un retorno bastante discutible, ¿no? Entonces el punto de partida de este acuerdo que hace Netflix, venimos de pues unos costes de este producto, digamos coste de la producción y de estos derechos de retransmisión de $1,5 por hora. Esto compara previo al acuerdo de Netflix, porque Netflix aumenta el pago, ahora diré las cifras del acuerdo de Netflix. Esto compara, por ejemplo, pues con las cifras de la NBA, que tiene un coste de $12 por hora, o el fútbol americano, de la NHL, que tiene un coste de $15 por hora, o la Liga Nacional de Béisbol, que tiene un coste de $16 por hora. Estamos hablando de un coste que es la 10ª parte del béisbol, que es lo más caro, ¿no? Está en la tabla de costes, si cogemos pues NBA, NHL, NASCAR, Fórmula 1, NFL, etcétera, está en la parte más baja del coste por hora. Entonces Netflix va por un contenido que costaba poco y hace un acuerdo con la compañía propietaria de los derechos, que tuvo una fuerte revalorización cuando se firmó el acuerdo, no solo por el impacto que tiene para ellos que se firme un acuerdo que supone 500 millones al año por 10 años, es decir, estamos hablando de 5.000 millones de acuerdo, que más que duplica la cifra que tenían hasta ese momento, sino que pues para la empresa ya es un incremento de ingresos muy importante, sino porque vamos a contar a continuación que es la exposición que supone para ese deporte o esa afición, llamémoslo como queramos, de WWE, de la lucha libre, ponerse delante de pues 260 millones de suscriptores. Entonces el acuerdo, Netflix paga 500 millones al año por unos episodios semanales que duran 3 horas, es decir, pues 50 semanas en el año. Estamos hablando de unas 150 horas de contenido al año. Lógicamente, pues si hacemos unas matemáticas básicas, 500 millones al año, pues a 150 horas, el coste de partida para Netflix es más o menos de en torno a 3 millones por hora. Esto viene a duplicar el acuerdo que tenía previamente WWE, que era muy bajo, y parece que 3 millones por hora de contenido es alto, pero si lo comparamos con capítulos de series recientes que han tenido bastante éxito, que hablábamos de costes de entre 10 y 12 millones de dólares por episodios de 50 minutos, 1 hora, pues básicamente el coste de esta retransmisión deportiva en directo, que luego te queda en el catálogo para que lo vea mucha más gente sin ser en directo, como ha pasado pues con el partido de Nadal con Alcaraz, o como pues otras iniciativas que han tenido en golf, etcétera. Ya sabemos que desde que Netflix sacó la serie de Fórmula 1 y lo que produjo para los propietarios de los derechos a nivel de crecimiento exponencial del fandom o de la afición por la Fórmula 1, especialmente en Estados Unidos,
pues lógicamente a partir de ese momento, cuando iban a hablar con la PGA americana para hacer una serie de golf, o con el fútbol americano, o con desde el ajedrez que se puso de moda cuando sacaron la serie de Gambito de Dama, casi prácticamente cualquier cosa que toque Netflix y que se haga exitosa, pues supone un push para ese deporte o esa afición en cuestión, ¿no? Con lo cual, pues ese es el approach de Netflix de cara a los deportes, produciendo un contenido que es atractivo para la gente que le gustan los deportes, pero que para ellos tiene un coste muchísimo más reducido. Parece que en este 2024 ya viene una especie de algo parecido a lo que hicieron con Beckham, aplicable al fútbol o al soccer en Estados Unidos, pues algo como lo de Beckham, pero aplicable a Tom Brady, ¿no? Pues el quarterback, la superestrella de la NFL en Estados Unidos, que pues es un personaje muy, muy mediático, y pues parece que también va a hacer bastante ruido esto, ¿no? Entonces, en cuanto a WWE, pues ellos pagan el doble, es un acuerdo por más o menos, a mí me salen los números en torno a 3 millones por hora, pero como decía, bastante más bajo que lo que cuesta un capítulo de una serie de estas bastante exitosas. Y pues hablaban de que WWE tiene en Estados Unidos una audiencia de en torno a 2 millones de espectadores a la semana. Pues esto, si lo calculamos por las semanas del año, esto serían unas 300 millones de horas visualizadas. Haciendo unos cálculos con la monetización vía Publi, por supuesto, pues lógicamente esto puede favorecer que entren nuevos suscriptores y que paguen la cuota tanto publicitaria como la cuota premium. Pero para ser un contenido que se suele monetizar vía publicidad, si metemos una carga de anuncios de 5 minutos por hora con ads de 30 segundos, pues más o menos tenemos unas 10 impresiones por hora. Si calculamos un CPM como los que se estaba hablando de Netflix, un coste por 1000 impresiones de unos $45, pues tendríamos, haciendo todos los números, solo vía ingresos publicitarios con esos 2 millones de usuarios que tienen Estados Unidos, unos $135 millones de ingresos vía publi. Bien, de 135 estamos hablando de un coste de 500. ¿Qué tiene que estar viendo Netflix aquí para que de buenas a primeras solo vía Publi ingrese 135? Bueno, para empezar, que ya la persona de suscripción publicitaria está pagando, dependiendo del país, entre 5 y 7 dólares mensuales aparte de los anuncios, con lo cual aquí ya estaríamos viendo de que a lo mejor pues estos 135 millones, si incluimos no solo los anuncios sino la cuota de suscripción, pues probablemente ya se dupliquen. Y sobre todo lo que estamos viendo, y eso es lo que han ido comentando ellos en las últimas entrevistas, es que es un contenido que no solo es muy dado a los anuncios, pero no solo los anuncios de que cortes la emisión y pongas un anuncio, sino que dentro del propio programa, en los carteles publicitarios, por ejemplo, pues en el partido de Alcaraz con Nadal había varias vallas publicitarias, que eso, como lo está produciendo ese contenido la propia Netflix, esas vallas publicitarias van a ingresar los ingresos, a aumentar los ingresos publicitarios de la propia compañía. Los propios personajes que interactúan ahí, los propios luchadores, también pueden promocionar algún tipo de contenido, de marca o con la ropa. Se puede vender mucho merchandising. Ellos tienen derechos sobre diferentes cuestiones del deporte que pueden proporcionar ingresos a la compañía, ¿no? Entonces, esto es una posible vertiente, que digamos, oye, pues solo con las cuotas y los anuncios que voy a generar ahí, con la audiencia que tiene actualmente, sin estar en mi plataforma, porque pues recientemente salía que WWE, uno de los espectáculos que hacían de 2 días, era el líder de audiencia de Peacock, que es la plataforma en la que se está distribuyendo actualmente, de largo el evento más retransmitido de su historia. Claro, pero no debemos olvidar, y aquí volvemos al tema del poder de la distribución, ¿no? Netflix tiene una cantidad de usuarios en su plataforma que cualquier contenido, lo vimos con Suits, lo vimos con diferentes series, con Breaking Bad, etcétera, diferentes series, ahora con Sexo en Nueva York, cualquier serie que ya estaba completamente amortizada, la vuelves a poner delante de esa gente y de esa cantidad de millones de suscriptores y se ve relanzada y vuelve a tener una audiencia mucho más alta que la que tuvo en su día, incluso podríamos decir, ¿no? Entonces, ellos están viendo que tienen 2 millones de usuarios al mes o 2 millones de espectadores a la semana en Estados Unidos, pues que realmente solo en Estados Unidos ya va a aumentar notablemente esta cifra al ponerlo delante de toda la plataforma de Netflix, pero es que además ellos también comentan en alguna entrevista que consideran que es un contenido que ha estado a nivel internacional muy subdistribuido, es decir, ellos están viendo que es un contenido que lo están comprando barato, que lo pueden monetizar muy rápidamente y que además a nivel internacional, solo con que en algunos países se convierta un poco en blockbuster, las cifras de audiencia que tenían en Estados Unidos pueden aumentar mucho y estas cifras de ingresos vía publicidad y vía cuotas y vía venta de merchandising, ingresos adicionales, pueden ser muy superiores a los 500 millones al año que están pagando. Y no debemos olvidar que Netflix es una compañía que hace prueba-error, que va iterando, como decíamos antes, con las diferentes palancas o con los diferentes contenidos, con este approach de voy a empezar a meter eventos en directo, eventos deportivos, para captar a todos esos, toda esa audiencia que estaba en otras plataformas más especializadas en deportes, pero pagando contenido carísimo.
mirando inversión a inversión en cada contenido que hago, el ROI, el retorno de esa inversión particular, frente a otros deportes que tenían un coste muy muy elevado como la NHL o la NBA, etcétera, y con un contenido que tiene bastante audiencia, que yo creo que puedo aumentarla mucho y que todos los ingresos que me pueden venir pueden hacer que sea un contenido muy rentable para la plataforma. Y claro, pues esta prueba la hacen gastándose ¿cuánto? No debemos olvidar que la cifra total de contenido anual de Netflix tiene un guidance más o menos de 17.000 millones de dólares al año de gasto en contenido, y es verdad que este acuerdo son 5.000, que parece una cifra bastante elevada, pero es que 5.000 es por 10 años, es decir, estamos hablando de un acuerdo de 500 millones al año. Es decir, Netflix se está jugando en este acuerdo que parece que podría ser bastante aditivo porque accede a nuevas audiencias que Netflix pues no tenía antes y que puede ser muy monetizable vía publicidad. Se está jugando menos del 3% de su partida anual de contenido. Es decir, esta es la escala a la que ha llegado Netflix, de que una apuesta que para otros jugadores sería tan importante, para Netflix es menos del 3% de su gasto en contenido. O sea, incluso podría salirle terrible y Netflix a los 2 o 3 años, pues en base a los covenants o las condiciones que tenga con el propietario de los derechos, cancelar su acuerdo y no habría perdido prácticamente nada. Pero sin embargo, la asimetría de que este acuerdo sea con ganancias potenciales, es decir, que tenga audiencia muy superior a 2 millones de espectadores semanales en Estados Unidos y en mercados internacionales, y que esos espectadores, esa masa crítica de audiencia, la pueda monetizar muy por encima de lo que lo estaban monetizando los propietarios anteriores de los derechos, pues es bastante asimétrico, ¿no? Es decir, bueno, pues me voy a jugar el 2-3% de mi partida de contenido en algo que me puede multiplicar los ingresos, y si no pasa, pues tomaré decisiones durante los próximos años, ¿no? Entonces, este approach hacia los deportes, esta asimetría en los ingresos versus costes, o digamos, estas inversiones semilla de, pues a ver si hago una inversión que tiene un ROI muy alto y entonces sigo tirando por esa línea en caso de que vea que me funcione, me gusta mucho en una compañía que ya tiene un track record muy muy bueno de ejecución a lo largo de los últimos años, y que pues no deja de ser que añadir tipos de audiencia nuevos o ir accediendo a contenido, pues como con los juegos, ¿no? Pues ahora me meto en deportes, ahora me meto en juegos, ahora me meto cada vez una apuesta más relevante en películas o diferentes tipos de contenido que accedan a nuevas audiencias. Pues ir captando a público que antes estaba en otras plataformas o que estaba en televisión en línea, para que esa masa de usuarios pueda seguir creciendo y vayas estando cada vez en más hogares. Con lo cual, esta estrategia me ha parecido un buen ejemplo del approach de Netflix hacia los deportes, o hacia su estrategia de ir ganando nuevos verticales o nuevas audiencias en un contenido pues que está muy subdistribuido y que lo adquieren a bajo coste, y además con muchas posibilidades de monetización vía publi. Esto implica además que Netflix no solo va a depender de ganar nuevos usuarios, sino de que cuando tenga esa masa crítica de usuarios, Netflix puede ir modulando el nivel de ingresos que tiene con el ad load, con la carga de anuncios, porque puede empezar, como hablamos aquí en otras ocasiones, poniendo un anuncio de 20 segundos cada hora, al cabo de 3 meses poner 3 anuncios de 20 segundos cada hora, y ojalá que no lleguen nunca al punto donde está YouTube, que ya es una experiencia, salvo que tengas YouTube Premium, desastrosa, ¿no? Es tremendo, ya anuncio antes, anuncio después, te cortan, anuncios que no te puedes saltar, tremenda la carga de, pues, alfombra roja para Netflix, cuando además es que Amazon también ha dicho que ya estás pagando Amazon Prime. Bueno, pues ahora o en Amazon Prime Video ves anuncios, y si no quieres ver los anuncios tienes que pagar 2 euros más. Pues todo este tipo de medidas que está tomando la competencia de racionalización en el segmento de streaming, para Netflix es una alfombra roja para ir monetizando a lo largo de los próximos años. Con lo cual, contento con este tipo de decisiones que parecen bastante asimétricas en ese modelo de prueba, error e iteración para ir aprendiendo, que ya lleva años ejecutando Netflix. Y para cerrar el capítulo de Cajón Desastre, el último retal que quería comentar hoy eran los resultados de Singular People. Singular es una de las 2 empresas que tenemos nosotros en el BM Growth, una de las 2 compañías pequeñitas españolas. De hecho, pues la más pequeñita es NBI Bearings, y esta digamos que es pequeña pero no tanto, que es Singular, es la compañía para que el que le interese nuestra tesis en la compañía, o digamos uno de los factores principales por los que invertimos en Singular. Recomiendo escuchar / visualizar, porque es una entrevista con vídeo, el capítulo 63 de este podcast, en el que entrevistábamos a José Luis Vallejo y en el que comunicábamos al final de esa entrevista que nos habíamos convertido en accionistas de la misma. Y José Luis, que es quizá pues uno de los principales atributos de Singular junto a todo su equipo, pero digamos que pues la forma de pensar y de hacer negocios de José Luis, digamos que es uno de los factores principales que a nosotros nos animó, unido a lo que pensábamos que era una valoración razonable,
en un sector que pues tiene los mimbres para crecer a largo plazo por ese proceso de digitalización de la economía y pues gente que ejecuta muy bien y que tiene la cabeza muy bien asentada, pues de que decidiésemos invertir en Singular, ¿no? Es verdad que el sector ha atravesado horas muy bajas en los últimos tiempos por esa racionalización post-COVID, pues el boom de crecimiento que hubo en 2021 y 2022. Singular venía de crecimientos del 50% en 2022. Es verdad que los objetivos de Singular y de José Luis en particular es más o menos duplicar el tamaño de la compañía cada 3 años, que es una tasa más o menos del 25% compuesta, y que claro, pues cuando vienes de hacer crecimientos del 50%, pues era normal que en 2023 viésemos crecimientos más bajos. Esto ya lo habíamos visto en el primer semestre de 2023 y bueno, pues aquí aprovechando que estamos haciendo un capítulo de trozos sueltos como los resultados de Singular, me quedaban por comentar que los presentaron ahora recientemente a principios de abril, pues aprovecho para comentarlos aquí porque como que no cuadran muy bien en la época de los capítulos específicos de temporada de resultados, ¿no? Entonces, bueno, pues Singular por dos partes aquí. Yo primero un poco lo que se traduce de la presentación de Singular o de un poco de esta presentación de resultados con respecto a la información que teníamos antes y luego vamos, o sea, quizá a la parte más cualitativa y luego vamos un poco a la parte más cuantitativa de los números o de las perspectivas que han dado. Y en general yo la primera conclusión que saco al revisar la presentación de Singular es que pues hay un foco muy claro en dar más información al mercado, es decir, esta presentación es bastante más completa que las anteriores que tenían y no solo profundizan bastante en lo que ha sido el periodo que están reportando, sino que además pues se aventuran por primera vez a dar un poco del mercado de información de qué esperamos de 2024 y 2025, dónde creemos que debería estar nuestro top line en nuestros márgenes, dar una especie de guidance al mercado de dónde creemos que debería estar la compañía el próximo año, los próximos 2 años, ¿no? Entonces, bueno, punto a favor de que a nivel de profundidad de información y de transparencia se ve claramente que una vez que han pasado a cotizar y que pues han vivido una época muy fuerte de crecimiento y ahora viene la época de marea más baja, pues en el sector en general, porque hemos visto todas las Endava, Nagarro, EPAM, todo este tipo de compañías bajo mucha presión, haciendo profit warnings y en los últimos tiempos pues incluso parecía que ya se veía que había pasado lo peor y ahora pues primer trimestre, no, pues parece que no, hay otras compañías que han vuelto a reportar y vuelven a decir pues que están las cosas jodidillas, ¿no? Ya veremos si a lo largo de este 2024 no hay recuperación, si no tiene que volver a otra ronda de profit warnings en cuanto a que dicen, no, pues esta primera parte del año la seguimos viendo como finales de 2023, pero es que resulta que el segundo semestre lo esperamos muy bueno. Estamos ya en abril, si no se empiezan a ver los brotes verdes antes de verano, te metes julio y agosto, básicamente son perdidos, tan pronto llegas en septiembre o ves un boom de la actividad o para levantar un año completo en 3 meses va a ser muy complicado. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues si llegas de verano y no ves que hay ese boom, pues empezará la ronda de profit warnings y las acciones seguirán esa vuelta a bajada de estimaciones. Esto es generalizado en el sector y también particular para Singular, ¿no? Por una parte, ese ejercicio de transparencia, de dar mucha más información, pero sí que hemos visto una ralentización muy fuerte, partiendo de la base de que veníamos de periodos de crecimiento bastante importante, que es pues en el que la presentación de Singular podemos ver un 29% compuesto en los últimos 5 años y un 30% compuesto en los últimos 2, pues ahora viene una racionalización. Yo puedo convivir perfectamente con ello y de hecho pues es normal que después de un 2022 como el que vimos, el 2023 sea más moderado, incluso que la moderación avance hasta bien entrado 2024, pero si nosotros los periodos aislados de 3 años, sea del 21 al 24, del 22 al 25 o del 23 al 26, para cumplir sus targets de hacer un 25 compuesto o duplicar la compañía, lo que no puede ser es que tengas 23 malo, 24 malo y 25 malo. Es decir, si el 23 ha sido malo porque el 22 fue muy bueno, a lo largo del 24 tienes que empezar a ver la recuperación porque lo que no hayas hecho en el 23 para que 23, 24 y 25 sean muy buenos, pronto en el 24 tiene que venir la mejoría y el 25 también tiene que ser bueno, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es a lo que nosotros estamos esperando. El informe en sí, partiendo de la base de que 2022 había sido espectacular, Singular incluso hasta mitad de 2023 venía creciendo otra vez sobre esa base al 20%, y en el segundo semestre vemos que las ventas finales del año crecen al 13%, con lo cual si separamos los 2 semestres, básicamente esto implica que si tú creciste al 20% durante el primer trimestre del año y que en neto durante todo el conjunto de 2023 creciste al 13%, pues esto nos lleva a que el crecimiento de la segunda parte de 2023, es decir, el segundo semestre, que es lo que están presentando, pues ha sido muy planito, básicamente pues plano con respecto al año anterior. Habían hecho 48 millones en el segundo half del 22, pues hacen 48,7 en el segundo half del 23, es decir, un crecimiento del 1% aproximadamente. Ya venían con un pelín de compresión de márgenes porque en este sector cuando te bajan un poquito las ventas, como tienes gente sin asignar a proyectos, al final
el sector de desarrollo de software y de proyectos de desarrollo de infraestructura tecnológica, pues o eres muy eficiente al despedir a la gente o solo las tienes con contratos de obra y servicio, o tan pronto terminas un proyecto y tienes que estar pagando la nómina y ese programador no te está generando ingresos, te caen los márgenes muy rápidamente, ¿no? Entonces Singular ya venía, pues había tenido márgenes EBITDA del 16% en la primera mitad de 2022, en la segunda mitad del año siempre, como tienen agosto ahí que pagas nóminas pero hay clientes a los que no le facturas, pues siempre caen un poquito los márgenes, 16%, 13%, el conjunto del 22 había sido del 14%, pues habían hecho 15,6%, una ligerísima compresión, y en el segundo half del 23, con unas ventas al 1%, ya vemos un EBITDA cayendo el 20%, o 19% más o menos, porque la compresión de márgenes ya es del 13 al 10. En el conjunto del año los márgenes pasan del 14 al 13%, ¿no? Bien, aquí hay una primera decepción por mi parte porque aunque no estaba escrito en ningún guidance, en general por las conversaciones tanto en el foro MedCap en Madrid como las conversaciones que habíamos ido teniendo con la compañía, no nos daban datos concretos porque al final pues si no das guidance al mercado no se lo puedes dar a nadie, pero nosotros esperábamos que el 20% que traían en la primera mitad de 2023 se moderase en la segunda mitad del año, pero se moderase a un 10-15%, no se moderase a terminar el año plano. Con lo cual aquí esto implica que a la vuelta de verano, entre septiembre, octubre, noviembre, han visto una decepción importante, digamos una ralentización bastante superior a la que ellos esperaban. En el informe comentan también que el primer trimestre de 2024 viene continuando con las mismas dinámicas que el último trimestre del 23, es decir, la ralentización ha sido fuerte y no vemos síntomas de mejoría. Por supuesto, la acción, todo esto, como el mercado es súper eficiente a la hora de corregir las mareas bajas de los sectores, la acción ya viene bajo presión desde hace tiempo. Quiere decir que la acción ya ha recogido esta realidad. De hecho, cuando presentó estos resultados, esos días subieron entre un 6 y un 10% las acciones, ¿no? Como que el mercado estaba muy excesivamente pesimista y al final cuando presentas algo no tan malo, oye, mira, que cuando todo el mundo está con crecimientos orgánicos negativos, todo el mundo se le están desplomando los márgenes, nosotros en el peor semestre desde que salimos a cotizar hemos crecido al 1%. Y ahora viene lo importante, ¿no? Que es mirando un poquito hacia adelante. Ellos dicen que la segunda mitad del 2024, pues por las conversaciones que están teniendo con clientes, por los nuevos contratos que están tanteando o algunos incluso firmando, que esperan que la segunda mitad de 2024 sea buena y que 2025 también sea un año de crecimiento. De hecho, ellos están hablando en el presupuesto de ventas de 2024 de un crecimiento del 15% orgánico y una mejora de los márgenes hasta el 14-15% desde el 13 que vienen. Esto implicaría más o menos irse a unos 116 millones. Esto es orgánico, es decir, sin ningún deal de M&A, que en la tabla de M&A de la presentación ponen unos interrogantes ahí en los deals de 2024 que también parece que hace pensar que a lo mejor pueden tener algo al caer. Bueno, pues solo en orgánico un 15 más algún deal que te hagan. Parece que si cumplen con la segunda mitad del año podrían volver a recuperar esa senda de crecimientos cercanos al 20%. Y el tema de los márgenes, claro, cuando tú vienes de época de compresión de márgenes, pues tienes que tomar medidas internas para que los márgenes se te puedan volver a expandir. Por supuesto, si captas nuevos contratos y además son contratos de valor añadido alto que son aditivos a los márgenes, pues genial. Pero en general, tú, si vienes en una época de marea baja, para poder expandir los márgenes sí o sí en 2024 y 2025, tienes que tomar medidas de eficiencia. Bien, esta es una de las cosas que a nosotros nos ha gustado y es que esto no sale en la presentación a inversores de la compañía, pero hablando con diferentes actores, tanto de la competencia como de empleados, etcétera, parece bastante claro que se ha ido empapando en la compañía de esas necesidades de eficientar o esas necesidades de apretarse un poco el cinturón y que por diferentes medidas que han ido tomando, especialmente en los países que tienen márgenes más bajos, parece muy claro que la compañía está revisando cada partida de gasto para volverse muy eficiente y quitarse costes superfluos de toda esa época en la que pues todo valía, venía mucho crecimiento, clientes nuevos y como que digamos vas un poco con la mano abierta. Un poco pues digamos siguiendo a la zaga de las grandes tecnológicas que tuvieron que hacer esto a lo largo de 2022 y 2023, pues aquí las horas, digamos, los tiempos de vacas flacas al sector de digitalización o desarrollo de software o infraestructura IT pues han llegado un poquito más tarde y ellos entonces están en ese proceso de eficientar. Entonces, bueno, pues comentan que no solo viene esa recuperación de márgenes, sino que estiman que en el crecimiento de 2024 debería ser del 15%, que si aplicas ese crecimiento de márgenes, pues nos iríamos en EBITDAs a crecimientos en 2024 del orden del 23-24%, que estaría bastante bien. Y luego, pues los ejes estratégicos a 2025 siguen un poco en esa misma línea, en una expectativa de crecimiento en ventas anual del 15 al 20%, con unos márgenes del 14 al 15, ¿no? Entonces, bueno, parece que deberían
podrían tener, tanto a nivel orgánico como a nivel inorgánico, algunos proyectos en orgánico, algunos contratos nuevos en zonas bastante rentables con márgenes buenos. A nivel de eficientar, pues parece que bastante con ganas o con procesos de apretarse ese cinturón para quitarse costes superfluos, y ya veremos si no hay algo también en el frente del M&A, que parece que pues una de las cosas que a mí me gusta más del informe es que, pues como se espera en este sector en el que cuando creces mucho, como tardas en cobrar, el circulante se te come bastante la generación de caja, porque al final pues haces un contrato con BBV o Inditex, un cliente de estos, lógicamente te dice, bueno, pues yo te voy a pagar a 90 días o a 100 días o a 180 días. Tú empiezas a pagarle las nóminas a los programadores que están haciendo ese proyecto, pues te estás consumiendo cash y no estás recibiendo los cobros de lo que estás facturando todavía hasta más adelante, con lo cual te consume el EBITDA, te consume el working capital, digamos, el capital circulante, te consume esa generación de caja. Cuando se ralentiza el crecimiento y aprietas un poco las tuercas aquí y allá en tus pagos y tus cobros, pues debería llegar a esa generación de caja. Bueno, pues la generación de caja del semestre ha sido muy buena. Digamos que de todo el periodo cotizado de Singular es el periodo con mayor generación de caja, con lo cual vemos que ese circulante efectivamente viene, y esa generación de caja les ha permitido la poquita deuda que tenían quitársela prácticamente completa. ¿Esto qué implica? Que Singular está en una situación en la que puede ser bastante oportunista para aprovechar oportunidades que puedan haber en el sector a nivel inorgánico, de adquisiciones que pueda haber, ¿no? De segmentos que sean complementarios o tecnologías que puedan ser adyacentes para ellos, o esos emprendedores que les gustan que compres una empresa pequeñita con unos cuantos programadores, que en vez de tener que hacer un headhunting o un proceso de selección de conseguir talento, pues en bloque compras una compañía pequeñita y te viene todo ese talento. Pues eso, el Singular ha demostrado que es muy bueno en todo esto, ¿no? En general, lo que yo, pues aparte de la generación de caja, el guidance que dan, recuperación de márgenes y esos comentarios optimistas que hacen, y toda esa información adicional en ese foco claro para aumentar la transparencia de cara al mercado como compañía cotizada, que eso son todo cosas muy buenas, pues para dar un poco de cal y un poco de arena, como siempre me gusta hacer, para comentar un poco la parte positiva o la asimetría negativa que veo yo de este informe de Singular, tanto en la parte del semestre ya cerrado como en el guidance que han dado. Y es que, claro, tú estás informando de que el primer trimestre del año no estás viendo todavía brotes verdes y estamos ya bien entrado a abril. Pues el verano está a la vuelta de la esquina, o tienes algo ya muy avanzado que no lo hayas firmado y que esté al caer y que crees que va a ser muy aditivo, o esperas una mejora muy repentina en mayo y junio, o te estás plantando ya en verano. Pues lógicamente, para hacer que todo un año completo, imaginémonos que esa tendencia del 1%, es decir, de crecimientos planos, vamos a decir, de finales de 2023, que ha seguido plano el crecimiento a principios de 2024. Claro, tú, para que te crezca todo el negocio de la compañía en el año entero 2024 un 14-15%, tienes que estar haciendo en el segundo semestre, si el primer semestre no ha crecido, pues solo la mitad del año el doble. O sea, tienes que crecer el segundo half. Estás ya en abril, como no espabilen ya las ventas, los contratos, tus clientes empiezan a aceptar nuevos proyectos, presupuestos, subidas de precios, lo que sea, pues tienes que estar esperando el doble de crecimiento en la segunda mitad del año para levantar el año completo, ¿no? Claro, pero es que estás en abril. Si tú te vas de vacaciones, probablemente en verano no veas esos crecimientos fuertes. O llega un septiembre, octubre, noviembre, digamos, una vuelta al cole tan fuerte que, pues aquí lo que yo estoy viendo es una asimetría importante hacia que, pues cuando ya estás tan avanzado en el año y no estás viendo brotes verdes, dar una guía al mercado de crecimientos del 15%, jugándotelo todo a que la segunda mitad del año, aunque estés viendo ya conversaciones avanzadas o entradas pues tienes que tener algún tipo de visibilidad. Que una cosa es las expectativas que viese yo de las conversaciones que tengo tanto con la compañía, proveedores, clientes, etcétera, y digo, bueno, pues yo creo que a finales de 2023 van a estar creciendo no al 20, pero entre un 10 y un 15, y que luego la realidad sea bastante peor que la que yo esperaba. Eso es una cosa. Esto no es lo que yo espero, esto es lo que ellos están poniendo en la presentación de resultados a inversores. Esto está puesto en un papel, en una presentación que está publicada como hecho relevante en el BM Growth, ¿no? Entonces, la asimetría que yo veo aquí es que tú ya estás diciendo al mercado en 2024, con lo avanzado que estamos, que vas a crecer al 15% orgánico, M&A aparte, y que si no lo haces, el riesgo que existe aquí es que el mercado empiece a ver que tú incumples las previsiones que das, porque tú antes no dabas guidance, con lo cual si no das guidance y dices, bueno, pues esa orientación, como dice José Luis en la entrevista, que nosotros más o menos duplicamos cada 3 años, vale, bueno, pues es una orientación bastante, no lo estás poniendo en los papeles, que además es algo que dices en una conversación informal, lo que sea, ¿no?
Tú aquí estás poniendo que en 2024 en la guía de crecimiento definido objetivo de crecimiento anual en el más 15%. Ejes estratégicos 2024-2025. Crecimientos anuales del 15 al 20% en ventas con rentabilidad definida de EBITDA y sobrefacturación del 14 al 15%. Lo estás poniendo aquí. Si tú luego creces al 10 o al 5 o al 2 o decreces, estás incumpliendo esta guía que has dado. Y si haces márgenes del 10 o del 12 en vez del 14 o del 15, estás incumpliendo esta guía que has dado. Eso tiene una doble vertiente, si la incumples. Si la cumples, pues todo lo contrario, ¿no? Porque al final estás partiendo de un punto muy débil en el principio de año y en la segunda parte de año levantas todo. Si cumples algo tan difícil de cumplir partiendo de un punto de bajo, lógicamente pues la credibilidad que ganas va a ser muy alta en cuanto a que la visibilidad que tenías de la segunda parte del año ha sido muy buena al estimarlo, ¿no? Esa es, por supuesto, la parte positiva de si cumples. Ya sabemos todos que las compañías que cumplen, el mercado las valora muy bien y las trata muy bien. Pero si incumples, tiene una doble vertiente y es que primero, los siguientes guidance que des, el mercado ya se los va a creer menos. Es decir, tu credibilidad se reduce. Y la segunda vertiente que tiene cuando hay una compañía que empieza a incumplir guidance es que el mercado, el múltiplo que asigna sobre los beneficios, sobre los flujos de caja, sobre el EBIT, sobre el EBITDA de esa compañía, suelen ser más reducidos que las compañías que cumplen reiteradamente o que cumplen y superan. Con lo cual, esto es un ejercicio que hago yo aquí, de cara, por supuesto, a los partícipes del fondo que llevamos la compañía en cartera, y ojalá que, pues si nos escucha alguien de la compañía, por lo general nosotros siempre decimos que a nosotros nos encantan las compañías que hacen under promise y over deliver. Es decir, pues si crees que vas a crecer al 15, pues sí que vas a crecer al 5 o al 6 y luego supera. Si crees que a lo mejor te quedas plano este año, nunca digas que vas a crecer al 15. Si crees que vas a hacer márgenes del 14, nunca digas que vas a hacer márgenes superiores. Di a lo mejor que los vas a hacer del 10 y luego supera esas expectativas, ¿no? Entonces a mí me gustaría, y lo iremos viendo durante los próximos tiempos, que este guidance que ha dado la compañía sea razonable o, digamos, conservador, y que luego hagan esto o más. Pero a la altura del año en la que estamos, si todavía no hay brotes verdes, pues digamos que yo esto lo tengo ahora mismo cogido con un poco de pinzas porque no sé qué tiene que pasar en el negocio de la compañía para que ellos superen este guidance. Así que esa es mi parte de cal y de arena en el resultado semestral de 2023 y especialmente en la guía de 2024 y 2025 que ha presentado Singular al mercado, que ojalá que por supuesto no solo en el conjunto del mercado de desarrollo de software e infraestructura IT mejore, suba otra vez la marea y veamos crecimientos en un sector que, por cierto, todo se ha dicho, aquí deberíamos ver un tailwind, es decir, aquí la digitalización de la economía es una tarta que crece, con lo cual los jugadores que ejecuten bien dentro de esa tarta deberían tener un tailwind. Es verdad que viniendo de una época de crecimiento muy fuerte, pues ahora es normal que vengan horas más bajas porque no son rectilíneos los procesos de crecimiento, pero deberíamos volver a ver cómo llega ese tailwind en algún momento. Bien, pues esperemos que sea lo antes posible para que Singular pueda cumplir con la guía que han dado y que pues esto se convierta en una acción que, si nosotros la compramos a precio razonable, pues ahora está, digamos, ya en un momento en el que si no se desploma el EBITDA, si no se desploma el flujo de caja, que ya vemos que en una época de marea muy baja simplemente pues está quedando más o menos planito, pues está ya lo que consideramos un múltiplo para una compañía que debería ser buena dentro de su sector, con márgenes por encima de la media y con buena ejecución, pues a un múltiplo de bastante value de menos de 10 veces EBITDA de lo que estimamos para este 2024. Con lo cual, bueno, pues veremos cómo evolucionan los acontecimientos, pero esta ha sido un poco las cal y la arena de la presentación de Singular. Con ella terminamos el episodio de hoy, este capítulo de Cajón Desastre en el que hemos hablado del apalancamiento operativo y de la importancia del pricing power en una plataforma escalable como es Spotify, de las novedades, luces y sombras, falta de visibilidad y medidas que está tomando Tesla para capear el temporal, y ya veremos lo que viene por delante, de también pues los acuerdos en deportes entre comillas y de la nueva estrategia frente a acuerdos de transmisión en vivo de Netflix con WWE, y ahora por último pues de la presentación de resultados semestral de Singular y el guidance de 2024-2025. Espero que os haya gustado. Si por supuesto, como siempre os decimos, hay alguna parte del episodio que os haya parecido interesante, que lo compartáis con vuestra gente cercana, porque eso nos ayudará a perdurar y a crecer en el tiempo, y por supuesto pues ese objetivo de 5 estrellas en Spotify, que nos sigáis apoyando en él, que ya estamos cerquita de las 700 valoraciones, lo cual es todo un logro para nosotros. Nada más, me despido de todos vosotros, os animo como siempre a que nos enviéis vuestras consultas, porque ya prontito vamos a hacer un consultorio y ya tenemos algunas preguntas seleccionadas que nos parecen bastante interesantes, y ese feedback que nos dais en redes, que por supuesto para nosotros siempre es muy importante y leemos con mucha atención. Me despido de todos vosotros hasta la próxima semana, un abrazo muy fuerte a todos, gracias por estar ahí cada semana.